Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a la Píldora Roja. Nuevamente estamos aquí con ustedes. Hace unos días platicaba con un amigo al respecto de la situación del país y la cuestión del petróleo. Cuestiones muy sencillas, mencionábamos al respecto de este problema. Y me dijo, bueno, ¿por qué no haces un video tratando de explicar lo que estamos platicando en estos momentos? Y dije, bueno, si es posible. Normalmente el gobierno ha manejado todo esto de una manera muy técnica. La verdad es un tema muy importante, económicamente relevantísimo, pero, pero de verdad que es complejo en ciertos aspectos. Y eso le sirve porque al final de cuentas la gente, al ver que el tema es tan complejo, no le entra a masticarlo. Quizás en este momento no vamos a resolver el problema, pero sí vamos a dar ciertos puntos que creemos importantes y que quizás es bueno que los consideremos ahora sí que a un nivel mucho más efectivo para todos ustedes. Espero que les guste y bueno, vamos a ello, ¿no? Primer punto, vamos a un poquito de antecedentes. México no era un país productor de petróleo. Realmente empieza con Porfirio Díaz a principios del siglo XX a producir en masa, ¿no? Petróleo gracias a la entrada de compañías extranjeras a las que se les entrega totalmente, ¿no? Totalmente la industria. Con posterioridad a la revolución en la que se restituyen se trata de restituir un poco de la industria al Estado mexicano. Estados Unidos, siempre ligados a Estados Unidos, aprieta al gobierno mexicano para que deje en paz a las compañías extranjeras y no haga efectivo lo que se estableció en la Constitución del 17. Es hasta 1938 cuando Lázaro Cárdenas, y derivado no por una cuestión de soberanía, sino por una cuestión laboral, porque las empresas extranjeras no querían ajustarse a los lineamientos de la Suprema Corte de Justicia en materia laboral, e inclusive tenían una huelga ahí atrás y no querían cumplir con lo que la huelga con lo que los obreros en huelga les exigían. Es cuando Lázaro Cárdenas aprieta y nacionaliza el petróleo. Afortunadamente en esos tiempos, afortunadamente, teníamos encima la Segunda Guerra Mundial, por lo tanto a Estados Unidos no le convino intervenir, le convenía tener de aliado a México, por eso se pudo dar la nacionalización del petróleo en 1938. La segunda fiebre del petróleo, en ese momento de 38 a 60, 68 más o menos, México importaba petróleo. La segunda fiebre del petróleo viene prácticamente a finales de los 70 con el descubrimiento del yacimiento de Cantarell, ahí en el Golfo de México, que es petróleo de fácil acceso y en ese momento era la segunda mayor reserva de petróleo del mundo. Entonces en ese momento crece muchísimo y así como crece, al gobierno le brillan los ojos. En aquel momento estaba José López Portillo con la famosa frase: vamos a aprender a administrar la abundancia. Pues sí, efectivamente los ingresos petroleros subieron muchísimo, pero así se gastó. Así como entró el dinero, el gobierno hizo un gasto tremendo en cuestiones de gasto corriente. Infló muchísimo el personal del gobierno y pues vamos, lo dilapidó totalmente. Lo dilapidó, se endeudó al momento en el que los bancos extranjeros, organismos internacionales ven que en México hay petróleo, empiezan a ofrecer créditos y México los recibe, empieza a tomar dinero y después se hace incosteable el pago de los intereses de toda esa deuda y viene una tremenda crisis que fue lo que deja a López Portillo, ¿no? Eso fue lo que nos dejó la segunda fiebre del oro negro mexicano. Tercer punto, lamentablemente nuestra historia siempre ha estado ligada a Estados Unidos desde que nacimos como nación. Nosotros formamos parte de lo que se conoce como el Comando del Norte. De forma estratégica, Estados Unidos nos circunscribe dentro de un territorio de influencia en el cual puede actuar inclusive con fuerzas armadas sin pedirnos permiso, ¿eh? Esto lo tiene en sus planes la Secretaría de Defensa de Estados Unidos, lo tiene la CIA, lo tiene
todos los organismos de defensa doméstica de ellos, ¿no? Esto no es una mentira, lo pueden ustedes consultar en las páginas que les voy a dejar ahí en la descripción, que estamos considerados dentro de ese Comando del Norte, para que entiendan un poquito de cómo realmente estamos ligados de manera indefectible a su destino, al destino de Estados Unidos. Por lo tanto, el petróleo estratégicamente es importante para ellos y nosotros, pues obviamente nos consideran parte de su territorio, por decirlo de una manera muy sencilla. Bueno, durante la crisis de 94 México cae en una recesión tremenda, obviamente con muchos sucesos que el gobierno del sexenio de Carlos Salinas nos dejó. Estaba México en bancarrota, el famoso efecto tequila se devaluó el peso tremendamente. ¿Qué es lo que pasa? Ernesto Zedillo manda a sus esbirros de Hacienda a hacer plantón en la Fed, que es un organismo de tipo privado, pero que controla la cuestión financiera en Estados Unidos, ¿no? Va ante la Fed a pedir dinero prestado. Va a pedir dinero prestado y necesitamos 20,000 millones de dólares, ¿no? Hacen plantón, se quedan ahí días hasta que salen con los 20,000 millones de dólares prácticamente en la bolsa, para apuntalar la caída del peso mexicano, para apuntalar la crisis y salir de ella lo más rápido posible. ¿Cuál fue el trato? ¿Cuál fue el detalle? La garantía. La garantía que México estaba poniendo era ordenado por estos señores que prestaban el dinero. Tienes un determinado tiempo para abrir abrir el sector energético a la inversión privada. Y fue lo que empezó a hacer Zedillo en su sexenio. Ya lo había hecho Salinas dividiendo Pemex. Fue parte del plan, dividirlo, hacerlo más débil. Y continúa Zedillo con este plan. Vicente Fox hace lo propio. Cuando llega Vicente Fox, dilapida más de 300,000 millones de dólares en excedentes, porque el precio del crudo se fue al cielo, casi los $100 rozó la mezcla de crudo mexicano, y el gobierno mexicano consideraba un determinado monto por ingreso de barril. La ley de ingresos lo señaló. Pero en esos años de Vicente Fox se vendió a un precio mucho más alto. Esa diferencia desapareció. ¿Quién sabe dónde está? Todavía quizás podamos ir a preguntar al Rancho San Cristóbal qué le pasó a esos 300,000 millones de dólares y dónde están, que hubieran sido perfectos para sacar a Pemex de sus problemas, para sacar a CFE de sus problemas, para sacar al Seguro Social de sus problemas, a todos los mexicanos de estas graves crisis. Eso es lo que sucede. Y para 2013, en 2008, perdón, antes de esta situación, ya con Felipe Calderón, hubo una reforma energética que no logra todo lo que querían, pero que constituye un avance porque permite asociaciones privadas ya con empresas extranjeras, que viene a ser finiquitado totalmente con la reforma energética de Enrique Peña Nieto, que en 2013 pues se aprueba totalmente en los términos que ya tenemos ahorita encima, ¿no? Ahora, Pemex generó en 2013 una cantidad tremenda de ingresos, 120,000 millones de dólares. De esos aportó prácticamente más del 30-35% al gasto federal. La tercera parte del ingreso del gobierno está constituida por ingresos petroleros, y constituye Pemex, solo Pemex, el 10% del Producto Interno Bruto, que es la suma de toda la economía, toda la economía mexicana. El 10%, solo el 10% es Pemex. Vamos al punto neurálgico que tratábamos en aquella charla que les comento. ¿Por qué está cayendo el precio del petróleo y en qué nos afecta? Bueno, el precio del petróleo en el mundo, ¿por qué está cayendo? Por una situación que se dio en Estados Unidos. Estados Unidos está reduciendo su consumo de petróleo. Estados Unidos dice, ya no quiero consumir tanto petróleo. Tengo mis reservas estratégicas de petróleo en caso de que haya contingencia, pero voy a invertir en gas shale, como les dicen, o gas de esquisto, o gas de lutitas, que es gas que se saca del subsuelo, fracturando las capas de piedra, sale ese gas. Es la actividad que ahorita le están invirtiendo mucho dinero. El gobierno estadounidense está dando muchas subvenciones económicas a productores de gas para que saquen gas barato. Les está dando dinero para que saquen gas barato y está comprándoles ese gas para el consumo interno. Automáticamente deja de comprar petróleo en el extranjero, y por lo tanto, al ser junto con China, uno de los principales consumidores de gas,
perdón, del petróleo, el precio del petróleo al bajar la demanda cae, se desploma. De prácticamente estar en 90 y tantos dólares, baja a lo que estamos ahorita, arriba, un poco arriba de $40, más de la mitad de lo que estaba el petróleo. En el caso de la mezcla mexicana, pues cae, ¿no? Cae muy por debajo de lo que está. ¿Cuál es el problema? Que esto afecta a economías que dependen de ello, obviamente, países productores. Tenemos a Venezuela, tenemos a Rusia, tenemos a Siria, tenemos a Libia. Y qué casualidad, porque son ahorita los pues enemigos geopolíticos de Estados Unidos. Estados Unidos lo hizo exprofeso eso lo hizo de manera directa para afectarlos a ellos. ¿Cuál es el problema? Que nosotros también somos países productores de petróleo, pues también nos pega en nuestro ingreso, porque vendemos la mezcla mexicana más barata de lo que realmente se necesita o se está vendiendo, ¿no? Entonces, necesariamente es un problema. Se realizó por un motivo de estrategia militar, política y económica en el mundo. Estados Unidos hizo de esa manera. Arabia Saudita, que es el principal productor del mundo, aliado a Estados Unidos, dijo: yo no voy a bajar mi producción. ¿Qué pasa cuando bajas la producción? Obviamente, como estás sacando la misma cantidad de producto, la mantienes a niveles baratos, pues el petróleo sigue estando muy barato y sigue cayendo el precio. Lo ideal, o lo que los países productores en la OPEP querían en la última reunión que tuvieron, era reducir la producción para que la demanda y la oferta se estabilizaran. O sea, es decir, reducimos la oferta, reducimos lo que estamos ofreciendo en el mercado de petróleo para que el precio aumente y quede un poquito más fijo. Pero no, Arabia Saudita no quiso, obviamente porque es aliado a Estados Unidos, no lo va a hacer por órdenes de él, y no importa porque ellos tienen muchísimo dinero en reservas y no les pega para nada si 1, 2, 3, 4 años nos mantenemos con este precio. A México sí le pega, y también obviamente estos países que he comentado, principalmente Rusia, Venezuela, Siria y Libia. Ahora, es importante señalarles que nuestra maravillosa ley de ingresos, nuestro secretario Videgaray anuncia con bombo y platillo, está prácticamente basada totalmente en los ingresos petroleros. Para 2014 y 2015 ellos proyectaron muchísimo que íbamos a salir del atrón económico, íbamos a tener un crecimiento económico inusitado gracias a la lamentada reforma del 2013. Pero ¿cuál es el problema? Yo creo que tienen analistas geopolíticos bastante cortos de miras, porque no vieron venir este problema. Y entonces ahora tenemos un hoyo tremendo en el presupuesto, gigantesco, de cientos de miles de millones, que no se sabe con qué se van a tapar. Y lo más seguro es que se haga con impuestos. Aunque ya han anunciado que no van a subir impuestos, pues ¿de dónde lo van a sacar entonces? Así, yo pienso que debemos de esperar que Hacienda se ponga muy complicado con los contribuyentes en la cuestión de la cobranza, porque de ahí va a salir mucho de dinero. Otro punto, para Pemex el futuro es muy sombrío. El proyecto del gasoducto de los Ramones no es más que una versión secundaria de algo que quisieron hacer en 1977 para mantener la demanda de Estados Unidos, pero no la demanda doméstica de gas en las casas, sino la demanda de sus industrias. México, con el gasoducto de los Ramones, México ya no, las empresas extranjeras van a extraer gas del Golfo de México, del territorio de Tamaulipas, lo van a mandar a Estados Unidos, principalmente a Texas, lo van a procesar en sus refinerías, porque ellos sí tienen muchísimas refinerías, cientos de refinerías, y no lo van a vender barato a través del gasoducto de los Ramones. Bueno, barato es un decir, realmente no lo van a vender en precios del mercado internacional, o sea, caro para nosotros. Y ese gas que nos van a quedar de nosotros, que ya lo procesan, nos lo van a dar para acá, y que dicen que no se necesita ningún proceso industrial, claro que se necesita, pero no lo van a vender a través del gasoducto de los Ramones, que por cierto Pemex tiene que pagar prácticamente entero, y va a terminar por darle el golpe final a esta empresa, porque no le han dejado dinero para invertir, y tiene que realizar esta mega obra gigantesca de gasoductos.
lamentablemente pues se va a quedar sin dinero, ¿no? Se va a quedar totalmente en la bancarrota. Posiblemente la fraccionen nuevamente y la dividan en piezas para ser vendida al mejor postor de todas las empresas que van a venir a explotar el crudo. Ahora, la única manera de recuperarnos de este boquete, como les decía, este boquete fiscal, pues es vía impuestos, vía aumento de gasolina, que se supone que no va a aumentar mucho, pero bueno. Pero al final de cuentas, ¿cómo nos afecta? Bueno, rápidamente, ¿cómo nos afecta a nosotros? Bueno, normalmente a la gente no le interesa, bueno, ¿por qué a mí me va a interesar si sube tanto el petróleo o si baja? Pues bueno, México es productor, México vende petróleo y necesita ese dinero. ¿Para qué? Para escuelas, para hospitales, para seguridad social, principalmente para el gasto de federación, de las entidades federativas y de los municipios. Prácticamente de los municipios las participaciones de petróleo son 50% de su ingreso, y también de los estados es muchísimo dinero el que viene del petróleo. Si dejas de recibirlo, obviamente recibes una bicoca, una parte muy pequeña de lo que se está vendiendo. ¿Cómo vas a salir con tus planes de desarrollo social? ¿Cómo vas a salir con tus planes de inversión, de infraestructura en carreteras, etcétera? No vas a poder pagarlo, ni siquiera vas a poder pagar los sueldos de las personas que trabajan ahí. ¿Qué pasa? Sí, el precio está barato del petróleo, pero nosotros recibimos menos dinero, y con ese mismo menos dinero tenemos que importar gasolinas, tenemos que importar derivados del petróleo. Esos derivados del petróleo siguen llegando caros. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que al haber menos ingreso por parte del Estado mexicano y tenemos que comprar productos derivados más caros o al precio en el que están internacionalmente ahorita, lo que se conoce como cadena productiva, o sea, la producción de todos los bienes, de todos los productos que ustedes ven en las tiendas y en cualquier tipo de negocio, automáticamente empieza a subir el precio, no vamos a poder pagarlo, la gente va a dejar de consumir porque no va a poder pagarlo, y las empresas van a dejar de vender. Al dejar de vender van a tener que reducir su planta laboral, va a haber desempleo, y al haber más desempleo la gente no trae dinero en la bolsa. Por lo tanto, ¿qué va a suceder? Menos consumo, más empresas van a quebrar, y es todo un ciclo terrible y repetitivo, ¿no? Sí afecta, y nos afecta mucho, y nos afectará y nos seguirá afectando siempre, porque nuestro destino desde hace 40 y tantos años está ligado al petróleo, y no lo han sabido aprovechar, no han sabido aprovechar los excedentes, o los han dilapidado o se los han robado. Vayan ustedes a ver qué es lo que ha sucedido con eso, ¿no? Esto es lo que grosso modo podemos analizar de esto. ¿Se pueden cambiar las cosas? Sí, se pueden cambiar, pero se tiene que reformar. Lo que ya se reformó se tiene que cambiar, y lamentablemente tiene que ser por vía de acción directa dentro del Congreso, porque la Corte ya cerró toda posibilidad. Hubo una posibilidad de consulta energética que ya no se va a hacer, no se van a hacer esas consultas populares. La Corte dijo que no eran acorde a la Constitución, por lo tanto no pasan, y nos cerró la puerta institucional, la puerta legal no la cerró. Por lo tanto, ¿cuál queda? La puerta electoral, buscar pues partidos que vayan afines con lo que queremos. Así que pues estén muy atentos y busquen a alguien que de verdad les vaya a servir en las próximas elecciones para que echen para atrás todo eso. Pues cada quien es libre de votar por quien quiera, pero analicen un poquito, y si tienen dudas pregúntenle a su diputado federal cómo es que funciona todo este rollo. Tiene la obligación de comentarles y darles toda la información pertinente al respecto de lo que está pasando en México y en el mundo. Bueno, cierro ya con esto. Muchas gracias por su atención. Recuerden que en la píldora roja no pretendemos dar la verdad ni señalar directrices para nadie. Cada quien puede pensar lo que quiera. Les dejo los links de todo lo que analizamos en la descripción de la cajita aquí abajo del video, para que lo lean y tengan sus propias opiniones, discutan, comenten. Por favor, ayudan mucho con esta labor. Y recuerden que haz que el cambio se escuche en ti para que afecte a otros. Muchísimas gracias y buenas noches.